Bueno, continuamos con el cuarto segmento del tema número 9 de la prueba documental del derecho probatorio. Quedamos en la parte anterior hablando de los documentos indubitados. Vuelvo a insistir, indubitado significa en castellano, indubitado, búsquenlo en el diccionario, es un documento que no tiene duda. Tampoco nos compliquemos. Siempre insisto en decirle a los abogados que para conocer el derecho primero tenemos que saber las normas gramaticales castellanas y el significado de las palabras en nuestro idioma. Porque el derecho es castellano, el derecho no es física ni matemática cuántica, es castellano. El artículo 447 que comentábamos en el segmento anterior dice que yo debo, en el momento de promover la experticia grafotécnica o la figura del cotejo que dice el 445, debo indicar el documento por el cual los expertos grafotécnicos van a buscar, a escudriñar en que si la firma es falsa o es verdadera. Ellos en su técnica, en su experticia, en su arte, oficio y ciencia, ellos determinarán si la firma es verdadera o la firma es falsa a través de un informe pericial. Pero para nosotros en este momento lo que nos interesa es saber qué se considera, de acuerdo a la ley, en el 448, que es un documento indubitado. Los documentos, dice el ordenal primero del 448, que las partes reconozcan como tales de común acuerdo, no hay duda. Los instrumentos firmados por ante un registrador u otro funcionario público, no hay duda. Si tú firmaste un documento ante un registrador u otro funcionario público, ese funcionario público está dando fe de que esa firma es la tuya. ¿Okay? O sea, que aunque sea la nulidad, la falsedad de un documento privado, eso puede servir de comparación. Los instrumentos privados reconocidos, o sea, podemos caer en la clasificación que decíamos hace rato, por la persona a quien se atribuye o se trate de comprobar, pero no aquellos que ella misma haya negado o no reconocido, aunque procedentemente se hubieran declarado como suyos. O sea, quiere decir entonces que los documentos privados reconocidos, siempre insistimos que los documentos privados reconocidos tienen el mismo valor que un documento público, pero en este caso también sirven para cotejar, para comparar la firma, porque ese funcionario, en este caso, pudiera haber sido el notario público, autentica que esa firma es de la persona otorgante de ese documento ante ese notario público. Y cuarta, la parte reconocida o negada de la firma del instrumento que se trate de comprobar. Eso serían lo que el 448 enuncia como documentos indubitados. Pero si fuera imposible la ubicación de esos documentos indubitados, la norma todavía, aquí en la parte final, indica que a falta de estos documentos indubitados, la parte interesada puede pedirle al juez que le solicite a la parte contraria, si la persona está viva, si no estás impugnando la firma del causante o no se impugnó la firma del causante, o la persona no tiene impedimento para firmar o para escribir, tú le puedes pedir al tribunal que le solicite a la parte que está negando el documento que escriba y firme adelante en presencia del juez. El juez es un funcionario público, le está dando certidumbre a esa firma. ¿Okay? Si esta parte se negare, como bien dice aquí la norma en la parte final, y que se tendrá por reconocido, si se negare a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la posibilidad física de hacerlo. Quiere decir que si esa parte se niega, está reconociendo que el documento es emanado de ella. Entonces, no tendría sentido continuar con el procedimiento de la incidencia de la tacha por vía de experticia de cotejo, sino que ya se le da reconocimiento al documento. Dice aquí, aparte del artículo 448, a falta de estos medios, puede el representante del instrumento, cuya firma sea desconocido, o si se ha declarado a los herederos causalientes no conocerla, pedir al tribunal, y este lo acordará, faltaría aquí la posibilidad de esta palabra que no aparece en el código, que la parte contraria escriba y firme en presencia del juez lo que éste dicte. Si se negare a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en imposibilidad física de hacerlo. Esa imposibilidad física de hacerlo ya se explicó, de todas maneras ustedes deben tener suficientemente la amplitud para entender lo que dice la norma en el 448. El documento privado también puede ser solicitar su reconocimiento por vía principal, tal como se hace con el documento público, basado en las causales del 1381, perdón,
del Código Civil. El reconocimiento de un documento de prueba puede verse por demanda principal. En este caso, se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas del artículo 444 y 448. Mi querido bachilleres, esa es la nulidad de la documental a través de la figura de la tacha, la forma de proposición y trámites de instrucción, tanto en el documento público como en el instrumento privado. Ustedes se preguntarían, ¿y cómo se tacha un documento tenido por legalmente reconocido o un documento emanado de un notario público cuando es un documento privado reconocido, autenticado? Bueno, por la misma regla del documento público, por las causales del 1380, porque si ustedes revisan las causales del 1380 del Código Civil, se verá y verán que está ahí inmerso la figura del funcionario público. Y si es un notario público o otro funcionario público, ustedes verán que está encuadrado en las causales del 1380. ¿Okay? Insisto en este punto para concluirlo. La gran diferencia entre un documento público, un documento privado reconocido o un documento tenido legalmente por reconocido y el documento público administrativo es que el documento público administrativo se puede demandar la nulidad del acto administrativo de efectos particulares, efectos generales por las causales de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo ante el contencioso administrativo. Y la nulidad o la tacha de los documentos públicos, privados reconocidos o los tenidos por legalmente reconocidos a través de las causales del Código Civil y las normas del Código de Procedimiento. Ahí hay una gran diferencia entre un documento público administrativo y el documento público negociado. Quedaría para concluir el tema dos pruebas muy sencillas, que es la prueba por informes, que yo la llamo así, por informe, porque tiende a confundirse con el acto de informe. Ustedes van a leer por ahí que será la prueba de informes. Yo la llamo por informe y quito la preposición de por la posición por, para mejor entendimiento por parte del estudiante. El 433 del Código de Procedimiento Civil habla de la prueba por informe. Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos y otros papeles que se encuentren en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles o instituciones similares, aunque estas no sean parte en juicio, el tribunal, ambas pruebas, y perdone que no lo haya dicho antes, tanto la prueba por informe como la exhibición de documentos, son pruebas en las cuales se solicitan a través del juez. Uno promueve la prueba y le dice al juez, solicite usted informe o solicite usted exhibición de documentos. Entonces, que la parte contraria exhiba o que una persona extraña al procedimiento informe de la existencia de un documento en sus archivos y este a su vez informe al tribunal de la existencia de ese documento. Entonces son dos pruebas diferentes, pero que en este caso se da la intervención. No es una prueba propia de la parte, sino que es una prueba que se hace a través del juez. Se le pide al juez que haga el trámite correspondiente. Dice el 433, volvamos otra vez a la prueba por informe. Repito, ustedes conseguirán en los libros y en la jurisprudencia que se habla pruebas de informe. Yo la llamo por informe para evitar problemas con el acto de informe o confusiones, bachiller. Cuando se trate de hechos que contengan documentos, libros, archivos o otros papeles que se encuentren en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles que no fueren parte en el juicio, el tribunal a solicitud de parte, fíjense bien, el tribunal a solicitud de parte requerirá que ellas informen, esas personas jurídicas de derecho mercantil o alguna persona de derecho público, sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos y que envían copia de los mismos. Seguirán siendo pues documentos privados, en el caso tal de las empresas, de los bancos, asociaciones gremiales, etcétera, etcétera, que no son parte en juicio. Quedaría ahí pues la duda sobre la figura de la oficina pública. Si la oficina pública envía una copia del documento, es una copia de un documento público. Y la otra prueba es la exhibición de documentos, que también, repito, es por intermedio del tribunal. El 436 dice pues que la parte puede servirse de un documento que él considera que se encuentra en manos de su contraria. Entiéndase que en ambos casos estamos hablando de documentos privados, porque si yo quiero hacer valer un documento en juicio, que es un documento público, puedo pedir copia certificada en cualquier oficina pública y, como ya dijimos, del 429 del Código de Procedimiento,
esas copias certificadas de los documentos públicos tienen el mismo valor del original. Estas dos medios de prueba, el 433 y el 436, estamos hablando de documentos privados. La parte que debe servirse de un documento, dice el 436, que según su manifestación se halla en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. Yo les sugiero que en el código ustedes agreguen, cuando se habla de documentos, que pongan ahí privado, porque si repito, si yo quiero hacer valer un documento público, yo busco la oficina pública donde este se encuentra y yo puedo o indicar donde se encuentra o pedir copia certificada de ella, que ya sabemos por 429 que tiene el mismo valor de un documento original. A solicitud de exhibición deberá acompañarse una copia del documento. Este es el único caso donde la copia del documento privado pudiera servir de indicio. Pues en su defecto, fíjense bien, porque yo puedo anexar a la solicitud de promoción de prueba de exhibición una copia de ese documento privado. Pero no estoy diciendo que ese documento privado, esa copia de ese documento privado tenga valor probatorio. Lo que estoy es indicando al tribunal que yo quiero que él exhiba un documento igual a la copia que yo estoy anexando. O si no tengo esa copia, bien dice la norma, debo indicar en su defecto la afirmación de que ese documento haya la presunción grave que ciertamente se halla en la mano de la parte contraria a la que yo estoy pidiendo que exhiba. Pero yo tendría entonces que exhibir, ¿ok? Le pido que él exhiba ese documento, pero yo tengo que dar un vestigio, una presunción grave que ese documento se encuentre en la mano de mi contraria y a su vez tengo que indicar la característica de ese documento, porque si cuando se le intime bajo el procedimiento de que presente la copia, el original de ese documento privado, debe tener certidumbre, o sea, ser cierto el documento que yo describí si no tenía la copia con el documento que la parte haya presentado. Dice acá, la solicitud de exhibición deberá acompañarse una copia del documento o en su defecto la afirmación de los datos que conozca la solicitante acerca del contenido del mismo, un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave que el instrumento se haya o se ha hallado en poder del adversario. El tribunal intimará al adversario la exhibición y entregará el documento dentro de un plazo que se hará bajo apercibimiento. ¿Qué significa apercibimiento? Castellano nuevamente. Apercibimiento significa avisado de que no hacerlo será sancionado. Y aquí la norma te lo sigue diciendo. En esta figura aquí de segunda parte del 436 no hay un tiempo. Lo usual en el foro es que se toma como válido el artículo 10, o sea, al tercer día o dentro de los 3 días siguientes, el tribunal puede pedir que se exhiba ese documento. El efecto del incumplimiento de la orden, cuando digo yo apercibido, o sea, avisado de que si no cumple será sancionado y le adquirirá la sanción. Si el instrumento no fuera exhibido en el plazo indicado o no apareciera en autos, la prueba alguna de no hallarse en parte del adversario, se tendrá por exacto el texto del documento, tal como aparece en la copia presentada por el solicitante, y en defecto de esto se tendrá como cierto los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. Entonces, fíjense bien que allá hay ese apercibimiento, es avisado de que si no lo hace va a haber una sanción, y tercera parte del artículo 436 es la sanción por no hacer caso a la orden del juez de consignar el documento original privado, el documento privado original que se le está pidiendo que haga. La última parte de este artículo habla de cuando a la persona que se lo solicita la exhibición del documento presente un documento que es diferente al cual se le pidió. O sea, puede haber entonces una prueba, como se llama, o se ha hablado pues en la doctrina, la prueba contradictoria, que en caso de que fuere que presentara un documento que no es el que se le pidió, o sea, o es diferente al que pidió el promovente de la prueba. Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder del adversario resultado es contradictoria, es diferente a la que se pidió el solicitante, el juez resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de las argumentaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio aconseja. Siempre que hablo del prudente arbitrio que se le aconseje, vuelvo a insistir en el artículo, lo he hecho en otra oportunidad y lo vuelvo a insistir ahora, en el artículo 23 del Código de Procedimiento, que se entiende por la figura de, no es una cuestión traída por los cabellos, que el juez deba decidir de acuerdo a su prudente arbitrio. Hay unas normas aquí en el 23, dice, cuando la ley dice el 23,
Cuando la ley dice el juez o tribunal puede o podrá, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo, hay unas reglas aquí, o racional en obsequio de la justicia y de la imparcialidad. Mis queridos bachilleres, hemos terminado con el tema número 9. En su oportunidad correspondiente les informaré la fecha de la tercera evaluación.